Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Y el pueblo de Dios como estamos. Victoria, aleluya. Bien, hermanos. Vamos a dar gracias por la ofrenda y vamos a pedirle al Señor que nuestro hermano Antonio pueda darle esta palabra que necesitamos, porque es bueno escuchar siempre de las cosas de Él. No hay mayor apetito que debe haber en nosotros que comer de la palabra. Es la deleite que hemos de tener como hijos de Dios que somos. Padre, gracias te damos una vez más por este tiempo precioso, por estas siervas, Señor, que son fieles a ti, Señor. Una vez más las bendigo en tu nombre y sigue dándola, Señor, esa fuerza y consolándola y dándola ese ánimo, como hemos cantado, viva en ella. Son vasos, necesitamos de ti, Señor, pero vemos, Señor, que el agua tuya y ese aceite no las falta, que nunca las falta, sino que siga vigente en cada una de ellas. Gracias también por el dador alegre, por lo que hemos podido, Dios más, ofrendar, pero siempre lo hacemos con gozo y con alegría, porque no hacemos nada más que una cosa pequeñita para la grandeza que haces tú en cada uno de nosotros. Pero esto todo va relacionado al cuerpo místico tuyo. Por eso, con gratitud, yo lo bendigo a cada uno de los que hemos podido participar, como también aquellos que no hayan podido. Tú eres quien conoce mejor el corazón de cada uno de nosotros. Igualmente, Señor, te pongo a tu siervo, nuestro hermano anciano, Antonio, Señor. Cuida su corazón, cuida su boca, cuida su mente, cuida todo su ser, para que de ello mane lo que tú en realidad quieres darnos a conocer a nosotros. Yo sé que tú eres un Dios firme, un Dios proveedor, un Dios lleno de amor. Pero, Señor, por eso te presento a tu siervo, para que si tiene alguna preocupación, cualquier otra cosa, quítala, pero pon su mente en ti y su corazón en ti, para darnos a conocer las buenas nuevas que tú tienes ya en esta tarde para nosotros. Yo sé que tú has puesto en él esa palabra que se necesita escuchar. Yo ahora solo pido que lo bendigas, que lo honres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y todo Dios dijo, amén. Demos un aplauso al Señor. Bendiciones, pueblo. Dios bendiga. ¿Tenemos frío? No. Veníamos por la calle, hacía un poco de fresco, pero aquí con el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya te sobra la chaquetita, ¿eh? ¿Quién se goza en el Señor? Yo me gozo un montón. De verdad que yo siempre he deseado estar siempre en su casa, como el Salmo 27, ¿verdad? Una cosa he demandado a Jehová y esa yo buscaré, que yo esté todo el día en su casa, contemplando en su hermosura, inquiriendo en su templo, ¿verdad? ¿Quién le gusta su casa y su templo? Donde vemos desde ya de nuestros antepasados, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender que fuimos injertados ¿en dónde? En la vida verdadera, ¿verdad? ¿Y qué aprendemos sobre la vida verdadera? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hacen el pueblo de Dios? ¿Verdad?
esos salmos cuando se dirigían, ¿verdad?, al monte a adorar, a glorificar al Señor, ¿verdad?, que salían de todos los poblados y tenían un encuentro juntos. ¿Y dónde se derramaba la presencia de Dios? En la unidad. ¿Dónde se derrama la presencia de Dios? Desde que tú sales desde la puerta de tu casa y decides en tu corazón, voy a buscar al Señor, voy a adorarlo, voy a aprender de Él, necesito de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y por ahí nosotros adquirimos vida. Yo necesito esa vida. Un día comía de un pan natural, como creo que cada uno de nosotros, y me condujo a la muerte, ¿verdad? Porque el enemigo que vino alimentarnos de un pan que pronuncia en nosotros, él vino a matar, a destruir y a robar, ¿verdad? Nos quitó tantas cosas de nuestra vida, ¿verdad? Por eso un hijo de Dios, cuando está en la verdad, cuando está en Cristo Jesús, ahora somos aquellos que denuncian las tinieblas, ¿verdad? Que las señala, que las revela a otras personas que no pueden verlas para que no les roben, para que no caigan en tropiezo, ¿verdad? Pues ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Desnudar todo principado, toda potestad y todo hueste de maldad que no era contrario a nosotros, ¿verdad? Tú a través de la revelación de la palabra, aquí has recibido mucha verdad en tu vida, que has despertado muchas cosas, donde antes estábamos involucrados, ¿verdad? Pero a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, hemos podido discernirla y apartarnos, ¿verdad? Porque no solamente nos habla verdad, sino que nos convence de la verdad. ¿Y eso sabes por qué nos convence? Porque ya el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. En el momento que decidimos en nuestro corazón recibir a Jesús, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a conducir a la verdad. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Dice en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué bonita oración, ¿verdad? Que Jesús mire hacia arriba y diga, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, para ser santificados, ¿qué tengo que escuchar? De la palabra de Dios, que es verdad. Me tengo que exponer a ella. Es la linterna que cuando entra en una habitación oscura, todos nos la muestran, ¿verdad? ¿Tú has visto estas películas que sale que entra el hombre siempre con una linterna en una habitación oscura? ¿Qué es primero lo que sale? Salen corriendo los ratones, los ficheros, ¿verdad? Porque la luz, ¿qué hace? Que las tinieblas huyan, ¿verdad? Por eso nosotros, los hijos de Dios, cuando desde el primer día que nos hemos acercado a Jesús y la luz se mostró en nosotros, empezó a sacar muchas tinieblas que había en nosotros, que no eran de tropiezo. Por eso llevábamos la carga del pecado en nuestra vida. Pero tú ya dejaste esa mochila. Yo la dejé. Algunos se ríen. La mochila la dejaste en Cristo Jesús. Ahora estás en otro proceso. Tienes que estar convencido en la palabra. Tú ya no le perteneces al enemigo, sino ahora tienes un padre. Y como padre al que ama disciplina. Pero por lo menos ya no, antes tenía un dueño, y ahora tengo otra paternidad diferente, que es cuando de recibir a nuestro Señor lo recibimos en nuestra vida, ¿verdad? Quería leerlos, hermanos, el Salmo 42. Salmo 42, antes de empezar, dice, mi alma tiene sed de Dios. Y dice al músico principal Maquil de los hijos de Coré, ¿verdad? Qué curioso, los hijos de Coré. ¿Sabéis un poquito sobre Coré? Los rebeldes que era Coré, ¿verdad? Era un hombre de rebelde, pero aquí entendemos que Dios siempre es un Dios de restauración. Un Dios que rompe hasta pecados generacionales, que nosotros no vemos, pero Él sí lo ve todo, ¿verdad? Dime.
como ha dicho la hermana Lorena, tan cierto como es así, que por su rebeldía se abrió la tierra y fueron tragados, ¿verdad? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque traía esa palabra. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y una pregunta aquí dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún ha de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún ha de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amén. ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos aflicciones en nuestro caminar, nuestra vida, verdad? Pero debemos de darle una orden a nuestra alma. No sé, nosotros nos reunimos y quizás muchas veces no sabemos unos de otros, ¿no? Por lo que estamos pasando, sucediendo en nuestras vidas. Pero es bueno que le digamos una orden a nuestra alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Si le pasó a David, ¿por qué no te va a pasar a ti? ¿No es verdad que muchas veces te viene esa pregunta, que aunque la gente no te lo diga, lo ves en su rostro, que te están diciendo, ¿dónde está tu Dios? El que tú adorabas. ¿Por qué te está sucediendo esto? ¿Dónde está tu Dios, verdad? Pero tú le dices a tu alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué lo haces? Si estamos en la roca, si estamos en la verdad, si estamos en la fuente de ríos de agua viva, estamos en el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Torre fuerte es Jehová, y nada nos puede mover de su mano. Y tienes que tenerlo firme en tu corazón, que todo es un proceso y una enseñanza que quiere el Señor. A veces pensamos y le decimos al Señor, líbrame del mal, Señor, ayúdame a prosperar, y para ayudar a crecer a sus hijos, a sus hijas, a veces el Señor tiene que quitar cosas de nuestra vida que nos estorban y nos es contraria. ¿Por qué no hacemos como hace Job? Que dijo, ¿acaso bendeciré solo al Señor en lo bueno? ¿No lo bendeciré también lo malo? ¿No aceptaremos lo que Dios nos quiere quitar de nuestra vida? Porque nosotros nos vemos más allá de nuestra nariz, pero es que el Señor ve mucho más allá. Por eso bendice que seguramente te vendría algo peor cuando el Señor aparta algo de tu vida. Si tú de verdad eres hijo e hija de Dios. ¿Tú eres hijo e hija de Dios? Yo soy hijo de Dios. Me considero, y como ha dicho el pastor, ¿verdad? En este Salmo 1, que nosotros somos árboles plantados. ¿A dónde? ¿Al lado de dónde? ¿De dónde? De un río, ¿verdad? Y dice que su hoja no cae, ¿verdad? Y todo lo que hace, ¿qué hace? Es próspero. Vas a prosperar.
Pero tenemos que entender que el pueblo de Dios también estaba llamado por una prosperidad, pero por la dureza de su corazón se quedó dándole a run en su queja, en su contienda, 40 años en un desierto y la tierra prometida estaba 3 días, ¿verdad? Y dice la Escritura y nos señala que era por la dureza de su corazón. Por eso nosotros tenemos que hacer como Job, llegar a bendecir lo bueno y lo que no nos parece tan bueno, pero para los ojos de Dios, que es nuestro Padre, sí sabe que nos viene bien, porque es de no estorbo y es contrario a nuestra vida. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. A mí hay cosas, Señor, que me ha quitado y me ha dolido mucho y no he llegado a entenderlo hasta que no ha venido la palabra adecuada que me ha abierto los ojos, ¿verdad? Porque todas las cosas son veladas, ¿verdad? Pero al Hijo de Dios todas las cosas son descubiertas. Pero cuando nos exponemos a la palabra. Por eso es necesario que acudamos ¿a qué? A su casa. A recibir esa palabra que es beneficiosa para mi alma. Es beneficiosa para que me ayude a correr, para que me ayude a crecer, para que no ande un cristiano encorvado, un cristiano en depresión, un cristiano queriendo apartar la mano de Dios y el trato de su vida. ¿Acaso podemos dar coces al aguijón? Tú tienes un diseño marcado con Dios. Yo tengo un diseño marcado con Dios. Y aquí no hay vuelta atrás. Dios no retrocede. O te quedas en el desierto o pasas a la tierra prometida. ¿Tú qué quieres? Queremos pasar a la tierra prometida, ¿verdad? Yo quiero, como ese pasaje, ahí viviendo en las gracias parece que aún no la habéis alcanzado. Que mi Señor se presentó en la boda de Canaán y esa agua de los judíos y esos barreños, ¿verdad? Y esas tinajas y la convirtió en el mejor vino, ¿verdad? Y dice, no ha llegado todavía mi hora, madre, ¿verdad? Pero hizo mostrar y nos hizo ver que este es el mejor tiempo que estamos viviendo. ¿El tiempo de qué? De la gracia. El tiempo de la revelación, porque Jesús se revistió de su gloria y se hizo hombre para revelarnos la palabra. Cosas que estaban encerradas desde los principios del mundo, vino Cristo y nos las reveló al pueblo de Dios. El amor que Dios tiene para con su pueblo y para con sus hijos. Nunca dudes en el amor de Dios. No digas que tu padre es cruel. Di que te falta entendimiento para entender lo que es bueno y delicioso para tu alma. ¿Qué hemos dicho sobre Coré? Coré era rebelde, ¿verdad? Nosotros para entender revelación, para entender escritura, para poder ver como Jesús nos quiso plasmar, porque el estudio sabemos que ¿dónde vamos? Con la revelación de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener revelación? Para tener revelación hay que tener obediencia y obediencia en Dios. Jesús se revistió de su gloria, se hizo hombre y empezó a hacer maravillas entre los hombres y no utilizó su autoridad para hacer lo que él quiso, sino sujeto al Padre. Vemos que en figura de hombre pudo hacer cosas y muchísimas cosas aquí en la tierra por la obediencia, por coger su cruz, por negarse y por morir. Y Jesús nos dijo un secreto entre líneas que nos fue revelado: coge tu cruz, niégate y sígueme. ¿A cuántos de nosotros muchas veces en nuestra vida nos ha faltado la negación? A mí me ha faltado muchas veces la negación. Yo he dicho, de esta copa no quiero beber, pero he estado girando en un proceso en mi vida hasta que lo he ido entendiendo y he pasado un poco más. Y cuando no he querido beber otro vaso, he estado en un proceso otro tiempo, otros años, y después cuando lo he entendido he pasado más. Y así, en una vida cristiana siempre unos dolores, y cuando yo decidí mirar hacia atrás, digo, ¿por qué mi alma
tarda tanto en comprender y en ser las cosas reveladas. Y entendí que podía haber en mí rebelión a la mano de Dios, a no aceptar los caminos eternos de Dios, como le pasó al pueblo de Dios desde que salió de la esclavitud. Tú y yo salimos de la esclavitud en el momento que recibimos a Cristo. Por eso tenemos que entender que esas actitudes que vemos a través de la palabra también las podría ver en nosotros, porque hubo mucho tiempo que yo hice siempre lo que yo quería, y cuando Dios es un Dios de orden, hay siempre algo contrario en mí que no me agrada ni me gusta, porque yo quiero que Dios se mueva en donde yo quiero que me mueva y yo no quiero moverme en los caminos de Dios que son eternos, ¿verdad? Y siempre quiero volver a la tierra de Egipto, porque la mentira acomoda. ¿No te ha pasado eso en tu vida? A mí me ha pasado muchas veces. Pero en la rebelión de Coré, pueblo de Dios, andando en el desierto, siendo el escogido de Dios, Coré vio grandes maravillas. ¿A través de quién? De Moisés, ¿verdad? ¿A través de quién? De Aarón, ¿verdad? Sin embargo, en el desierto, después de ver tantas maravillas, de salir de una nación que era opresora para el pueblo de Dios, allí en el desierto, después de todos los hechos, se quiere revelar a Moisés y decirle: ¿tú quién eres para mandarme, para decirme mis cosas, verdad? ¿Puede haber esa raíz en nosotros de rebeldía? En muchos textos bíblicos aparece la rebeldía en el pueblo de Dios. Querer escoger a la persona que a mí me agrada o lo que yo prefiero que me hable o me diga, sin escoger al escogido de Dios, ¿verdad? Y son principios espirituales que tenemos que entender para que la palabra sea revelada a nosotros. Dice que Moisés le preguntaba: ¿por qué te revelas ante mí si Dios te ha dado un privilegio como levita, que está utilizando los utensilios de Dios? Pero ahí vemos cómo el ser humano no se conforma, ¿verdad?, con estar en la casa de Dios, con ser un escogido, con estar ya escrito con un nombre en el árbol de la vida, estar en el diseño y en el plano de Dios, ese nombre puesto porque estaba hecho para los utensilios, sino se reveló. Y la rebeldía que quiere que haga lo que yo quiera, ¿verdad? Y esos gobiernos de hombres. Porque el Hijo de Dios no le dice al pueblo que haga lo que Él quiere. Le dice al pueblo que haga lo que quiere Dios que hagamos. Y lo tenemos que hacer todos juntos. Y el primero, el que está hablando y predicando de Dios. Pero Coré era rebelde. Coré no solamente quería eso, sino que convencía a los demás para levantar un gobierno que al final, con quien estaba peleando, si tenemos revelación, ¿con quién peleaba? ¿Con Moisés? Estaba peleando con Dios, con el Dios vivo. Por no aceptar las cosas de Dios. Pero Dios le dijo, como ha dicho la hermana Lorena, que lo iba a fulminar. Dice: no se están rebelando contra ti, Moisés, sino se están rebelando contra mí, apartarse de todo de la tienda, y ahora aquí haré una proeza muy grande, porque no voy a permitir que mueran naturalmente, porque si no pensarán que le ha sucedido algo, sino que me voy a mostrar con dureza para que entienda el pueblo que Coré se había enfrentado a Dios. Y es curioso porque cuando se abre la tierra y se traga a Coré, ¿verdad? Muchos saltan en su corazón la acusación, ¿verdad? Corramos, porque como lo ha hecho Coré, nos va a pasar a nosotros. ¿Ve cómo nuestro corazón muchas veces nos acusa? No hemos hablado como Coré, pero pensábamos como él. Pero sin embargo, aquellos que corrieron, ¿saben qué le pasó?
¿Lo sabes, Lorena? Al pueblo que dijo, corramos porque como lo ha pasado por él, nos va a pasar a nosotros. Dice el número 16. Dice, en cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra salió y se trajo vivo a todos los que habían seguido a Coré, junto con su familia y todas sus pertenencias, así como desapareció toda aquella gente. Y en el 34, y al ver todo esto, el pueblo salió corriendo, gritando. Fíjate los que tenían acusación en su corazón. Vámonos de aquí, no sea que también nosotros nos trague la tierra. ¿Ven? Enseguida Dios envió fuego y los 250 descendientes de Leví murieron como quemados. ¿Cómo es no aceptar las cosas? El número 16. Estamos en el 34 y en el 35. El título es La rebelión de Coré. Apuntarlo y leerlo en casa porque tiene una enseñanza muy curiosa. Y sobre todo lo que estamos aprendiendo, porque son cosas muy básicas para poder entender revelación y revelación de la palabra. Que en lo que estamos hablando hoy, que para tener revelación de la palabra, primero tengo que aceptar todo lo que proviene de Dios. Jesús, ¿qué dijo? ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junto al pollo y no quisiste? Y a todos los que envié, ¿qué hicisteis? Apedreasteis y matasteis. No podía ver ustedes revelación, no podía ver ustedes un mensaje, porque cada vez que quise hacerlo, pero ¿cuántos de nosotros pensamos que, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha engañado el diablo con la palabra tergiversada, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿verdad? Tú no tienes que ver al hombre, tú tienes que ver el mensaje que Dios le ha dado al hombre para su pueblo y estar dentro de un gobierno de Dios, no dentro de un gobierno diabólico. Porque hasta el gobierno que es contrario tiene sus reyes, tiene sus presidentes y tiene sus ejecutivos, ¿verdad? Y dice que lo que hay aquí en la tierra es una semejanza de lo que hay en los cielos, ¿verdad? Tú tienes un gobierno de parte de Dios. Todos tenemos un gobierno. Y tenemos que aceptarlo para no verme peleando con Dios. Dice que al ver esto todo el pueblo dice, salgamos de aquí, no sea que también nosotros nos trague la tierra. Y enseguida Dios envió fuego y los 250 descendientes de Leví, 250 de Leví. ¿Tú sabes qué es eso? Eran personas de servicio, levitas, rebeldes, rebelión en su corazón, callado y en oculto. Estamos hablando de servidores, estamos hablando de grupos de alabanza, estamos hablando de diáconos, de mujeres, ancianos, gente que había una rebelión dentro de su corazón y Dios cuando quiere hacer algo, ¿qué hace? O sea, levantar alfombra, y cuando se levanta la alfombra que salen todos los licheos, ¿verdad? Y Dios barre su casa. No solamente eso, sino nosotros tenemos que aprender, como dijo nuestra hermana Angeline el martes, tenemos que aprender no solamente a abrazar lo que viene de Dios, sino a orar por el pueblo de Dios, a orar por los escogidos de Dios. Y aquí no estamos en el sacerdocio antiguo, ¿eh? Aquí estamos hablando de un pueblo entero y unido en Cristo Jesús. Si a mí se me tiró un garbanzo en el zapato, estaría así. Y me daría cuenta de lo sensible que es mi pie. Al que otros parezcan cabeza y otros parezcan ojos y otros parezcan boca. Todos somos importantes en el pueblo de Dios. Y tenemos que interceder unos por otros. Y aceptarnos unos a otros. Un sacerdote que no ora, intercede y llama al pueblo de Dios, no es sacerdote de Dios, será de otro gobierno.
Pero es que un pueblo tampoco que no acepte al sacerdote de Dios tampoco es pueblo, no puede ser pueblo de Dios, porque está peleando contra Dios y un reino no puede ser dividido en sí mismo, ¿verdad? Lo dice la Escritura. Que no nos acuse nunca nuestro Señor en nuestro corazón para que podamos seguir creciendo en la revelación de la palabra de Dios. Tú no mires en el gobierno de Dios, no mira al hombre, sino mira a Dios y el mensaje de Dios que trae siempre para tu vida. Porque nosotros andamos por fe. ¿Y la fe qué es? La certeza y la convicción de lo que no veo, pero lo espero. Tú seguramente, después de haber venido de tu casa, has querido que Dios te hable. Tú estás pasando por una situación. Tú quieres una palabra de avivamiento en tu vida. Tú quieres una palabra de confort. Tú quieres una palabra para proseguir. Tú quieres una palabra, seguramente todos tenemos una petición a Dios que logramos, que le pedimos y Dios viene hoy y nos la da. Y conforta nuestra alma, ¿verdad? Y no digamos, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Y si lo hemos dicho cuando venimos a su casa, Dios nos da ese alimento, ¿verdad? Y nos da otra vez ese descanso de saber que no se te cae un pelo de tu cabeza sin que Dios lo sepa. Todo está milétricamente en las manos del mejor diseñador del mundo. Y ese se llama Dios. No se le escapa nada de tu vida. Cuando te clavas una púa, duele al sacarla. A veces nos duelen cuando nos sacan algo, pero después vas a dar gracias, porque se acabó la infección. Dile a Eleazar que le quiten los braseros a esos malvados y apague el fuego que todavía tiene. Y aquí viene una palabra que es dura, dice: yo he purificado ya los braseros con fuego, y ahora los descendientes de Aarón lo usarán para mi servicio. Hagan láminas con el metal de los braseros y cubran con ellas el altar. Y así todo israelita tendrá presente lo que pasó y quedarán advertidos. ¿Verdad? Por eso cuando se levanta un verdadero altar, ¿verdad? Yo a veces, porque dice que con las mismas ascuas de lo que sucedió, enchaparon el altar, ¿verdad? Cuando se levanta altar verdadero, tiene que haber agua. Y cuando se levanta un altar verdadero, tiene que haber movimiento de alfombra. Y cuando se levante, salen las cucarachillas, ¿verdad? Mira, te voy a poner un ejemplo. Ay, Señor. Cuando cayó el ángel, ¿qué se le halló en su corazón? Iniquidad, ¿verdad? Pero cuando cayó él, ¿cuántos cayeron detrás de él? La tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Aquí vimos la misma historia que Colé, la misma historia de rebelión. Hemos visto personas en el servicio de Dios, hemos visto personas que han estado, hemos visto levitas utilizando los utensilios de Dios, hemos visto adoradores, como lo era el mismo diablo, ¿verdad? Pero como a Dios no se le escapa nada, ¿verdad? Empieza a mandar aguas a la vida, ¿verdad? Y los vemos, unos que actúan en fornicación, otros que se van, otros que salen, otros que están pecando, que no se arrepienten, que no restauran su vida, que no quieren cambiar, porque si cambiaran, pues serían como los hijos de Coré. Aquí vemos este cántico era de los hijos de Coré. Y los altares enchapados significa que Dios manda en esas aguas, en ese movimiento que muchas veces hay en la iglesia, no significa que el altar esté sucio, es al contrario. Está levantando un altar de testimonio a los demás que la rebeldía es falta de entendimiento en la obra de Dios.
es de rebelión y tienen que caer. Y nosotros, a entender cuando hay movimiento en una casa de Dios, deberíamos de asustarnos, porque yo no quiero que pase, sucede eso en mi vida, ¿verdad? Y dice que el altar, todos los que miren darán testimonio, da testimonio de que no podemos obrar nunca y obrar nunca. Contrario a Dios. Porque dice, y hagan láminas con el metal de los braseros y cubran con ellas el altar. Así todos los israelitas tendrán presente lo que pasó, lo que ya pasó, ¿verdad? Y quedarán revertidos. Hemos visto personas caer que hemos amado y hemos querido. Yo he visto personas caer que las he querido y bueno, y todavía los quiero. Y me gustaría que se retomaran y retrocedieran, ¿verdad? Como el hijo pródigo, que se dé cuenta que... Y sobre todo que son testimonios de... Es que tiene que suceder para que entendamos que tenemos un Dios real y vivo y que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Que la mentira dura durante un tiempo y porque Dios tiene misericordia. Pero como aquí no tenemos gobierno de hombres, el gobierno de hombres, si tenemos un gobierno de hombres, tú me tocas muchas veces el lomito por detrás y a lo mejor me puedes engañar y llevarme siempre a tu terreno. Pero como aquí el gobierno es de Dios. Y Dios, ¿verdad?, que sacude y saca lo que no quiere. ¿Tenemos quien nos defienda? Ellos quieren gobierno y quieren gobierno de hombres. Ellos querían los que iban con Coré. Querían que Coré los mandara, como quisieron también que Saúl mandara, ¿verdad? La historia de Saúl, antes que viniera David. Gobiernos de hombres, gobiernos nicolaitas, gobiernos que son contrarios a Dios. Y eso tiene que desaparecer de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser gobernados por Dios. Y tenemos que fiarnos en la estructura de Dios. Por eso un hijo de Dios, cuando tiene revelación de la palabra, no es engañado por el enemigo. El enemigo que hizo los 40 días de ayuno cuando se enfrentó al diablo. ¿Verdaderamente tú eres hijo de Dios? Fíjate si astuto, ¿eh? ¿Verdaderamente tú eres hijo de Dios? Porque aquí vamos a tener un debate. Y como no estés bien en la roca, vas a ser engañado. Además te voy a hablar de las Escrituras. Pero te las voy a transversar como verdad. Que muchas veces nos pasa eso en la calle. Y como tenemos que ver los movimientos de Dios a través de hombres que escoge Dios, también tenemos que ver movimientos del enemigo que Dios utiliza para hablarnos, para sacarnos de los propósitos de Dios. ¿Tú te crees que va a venir Dios a hablarte? ¿O tú te crees que va a venir el diablo como las películas, con los dos cuernos a hablarte? ¿Qué utiliza Dios? Vasos. ¿Qué utiliza el enemigo? Vasos. ¿Verdad? Nunca te han venido, no es necesario que te congregues en la iglesia tanto. No es necesario que hagas esto. No es necesario que presentes sacrificio a Dios. Sacrificio me refiero a gloria, honra. No es necesario. Vivimos en la gracia, te está diciendo, vivimos en el libertinaje. Por eso cuando se puso con él, dice, ¿tú verdaderamente eres hijo de Dios? Y si él se revestió de su gloria, se hizo hombre, y a él como siervo de Dios estaban haciendo esas preguntas, ¿tú te crees que no te las van a decir a ti y a él? Que no vamos a ser probados en verdaderamente no estamos edificados. Yo cuando me miro una edificación, miro si hay estructura, si hay casa, si hay sacerdocio, si hay palabra de Dios, si hay un consejo dentro de la casa, donde todos estamos unánimes. Mirando hacia la obra de Dios, intentándolo unánime, hacer y agradar a nuestro Señor, ¿verdad?
Y eso es lo que quiere Dios, que tengamos revelación de la palabra, para no ser engañados, que tenemos que entender el mensaje de la cruz, que fue desnudar los principados, las potestades de huestes celestiales, para no ser engañados. Lo más curioso es que el altar representa y está vestido de un metal a fuego de los que perecieron por la rebelión. Por eso cada vez que se levanta un altar salen los traidores, los rebeldes, y muchos son del servicio de los levitas. Aleluya. Dice, el altar hizo todo tal y como Dios le había ordenado a Moisés. Y los israelitas quedaron advertidos de que nadie podía acercarse al altar para quemar incienso, a menos que fuera descendiente de Aarón. De lo contrario, podría perder la vida como Coré y sus compañeros. Tú eres escogido, tú eres obediente, tú eres de la familia de Aarón. Tú puedes presentar incienso a Dios. Y el incienso es alabanza, es gloria, tener la vasija llena de aceite. Pero si no tenemos aceite en nuestra vida, no somos descendientes. Y que no se nos ocurra pasar al altar a poner un incienso de un olor que a Dios no le agrada, ¿verdad? Pero sigamos con la intercesión. La intercesión es tan importante unos por otros para que no caigamos en estas cosas. Para que no adquiramos consecuencias. Muchas veces siempre es como el chiste, dice, el diablo estaba en un rincón llorando y le preguntan, ¿por qué lloras, diablo? Porque todo el mundo me echa la culpa de todo. ¿Tú verdaderamente sabes si es el diablo o es la mano de Dios que está encima de ti por querer luchar y pelear contra Dios? Yo que me dice, no utilices el nombre de Dios en vano. Te vas a un trabajo y Dios te envía los voceros. Cuidado que ese hombre no paga. Cuidado que ese hombre no paga. Cuidado que ese hombre no paga. Y a ti te dan el trabajo, y tú ilusionado, te meten en el trabajo, y cuando llega el mes, o el primer mes te paga, te engaña, el segundo ya no te paga, el tercero espérate, que estoy esperando a cobrar, no te paga el tercero, no te paga el cuarto, y al final se les convencido y dice, ¿por qué me has hecho esto? Y culpa a Dios si Dios te estaba avisando y le estaba diciendo que no lo hiciera. Ten cuidado con aquella persona, cuando te llevas el golpe de esa persona. ¿Por qué me has hecho esto? Pero si eres insensible al oír al Espíritu Santo, que se está moviendo a tu alrededor avisándote, cuidado, no te comprometas con esa persona. ¿Cuántas personas le han dicho, ten cuidado con ese niño, ten cuidado con esa niña, ten cuidado donde te estás metiendo? Una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. El otro día hablaba yo con una persona y, no, que mi marido es un putero. Pero si tu marido, tú te lo echaste de novio así. No, pero yo pensaba, te lo echaste así. Y así sigue. ¿De qué te quejas y culpas a Dios? Si Dios ya te estaba revelando su pecado para que te apartara. Por eso tenemos que tener la revelación y sobre todo la negación. Hay platos muy dulces que acuérdate que están en amargura. No sé en qué pasaje dice, cuando lo comí pareció dulce a mi boca, pero cuando llegó a mi estómago se amargó. Apártate, sé sensible al Espíritu Santo, pon los codos sobre la mesa y sobre todo dice que en la multitud de los consejos está la sabiduría. No te dejes llevar por tu corazón, que es malo e engañoso. ¿Quién lo conocerá? Primero vemos lo que nos gusta y no vemos la consecuencia que viene disfrazada detrás.
Y papá no quiere que seas dañado, papá no quiere que seamos dañadas. Por eso aprende un principal, una cosa muy básica: sé sensible al Espíritu Santo. Cuando quieres algo y le preguntas algo a Dios, ves recibiendo los mensajes que se van moviendo a tu alrededor. Todavía muchas personas están diciendo: es que Dios no me habla. Pero ¿tú qué esperas? Que Dios, como le dijo al profeta Oseas cuando comparó a su pueblo con la prostituta, la sacaré al desierto y la hablaré en su corazón. A veces nos sacan la aflicción, porque cuando estamos con nuestros amantes, con nuestras decisiones, con nuestro yo, Dios nos llama prostituta. Porque cambiamos la gloria de Dios por pensamientos y sentimientos humanos. Cambiamos a un rey de reyes por pensamientos humanos. Y los pensamientos humanos son erróneos. El pensamiento de Dios es verdadero, fiel, justo, cabal. Y es el que necesitamos nosotros. Aunque nos duela, aceptemos siempre la verdad de Dios. Y oremos uno por otro, para poder presentar siempre un incienso agradable y un agradable al Señor. La intercesión de construcción. Cuando intercedemos siempre por un hermano, no es para destruirlo. La intercesión y la revelación de la palabra, aunque la palabra nos dañe, la palabra nos compara con Coré, la palabra nos compara con el enemigo, la palabra nos compara, pero la palabra no viene nunca a dañar, sino viene siempre a despertarnos, porque la palabra misma y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, con ruegos indecibles, siempre está intercediendo por nuestra vida y por nuestra alma, para que cambiemos una actitud de nosotros, porque Dios nos ama muchísimo y no quiere que estemos continuamente recibiendo golpes por actitudes y por un gobierno que tú has deseado, que no es el gobierno de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Que el Espíritu oiga lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa audición bien preparada. Cuando ores por una persona, bendícela, que Dios la ayude a prosperar, que Dios la ayude a aceptar las cosas de Dios, que no las maldiga. Y nunca que sea una intercesión de destrucción, como Coré y sus aliados, ¿verdad? Porque muchos eran los gallitos, Coré y sus 4 eran los gallitos, los que estaban presentes. Pero otros estaban atrás deseando que se hiciera para levantarse, ¿verdad? Que fueron los que corrieron luego, ¿verdad? Pero como Dios mira los discernimientos del corazón. Y no solamente eso, sino que los destruye. Y cuando están destruidos, dice, y levanto altar y los chapo con la ceniza de aquello que sucedió, para que quede testimonio en el pueblo que no se puede actuar así. Porque no estáis actuando contra el hombre, sino estáis actuando contra Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Todos pasamos esas pruebas y esas aflicciones. Y tú tienes que siempre pensar que ni el más pequeño ni el más grande, todos necesitamos ser bendecidos por Dios. Aquí estamos hablando de Coré y de una figura grande en los caminos del Señor como era Moisés.
Pero el mensaje no solamente nos está hablando de ir en contra de Dios, sino también orar por los ungidos de Dios, porque tienen muchas pruebas. Como el sacerdote siempre ora e intercede por el pueblo de Dios. Pero si yo le digo a Dios que te cuide, que Dios te dé fortaleza para superar tus problemas, si yo oro e intercedemos por los pecados de nuestra propia vida, por los pecados del pueblo, pero tú no recibes a mí, mi oración no llega a ningún lado. Y tu bendición, y tú me bendices a mí, y si yo no te recibo a ti, no llega a ningún lado. Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Los levíes necesitan oración, como también necesitan el pueblo de los sacerdotes, oración. Y eso es lo que le agrada a Dios, estar unidos. Y no presentar incienso, que a Dios no le agrada. Mira, mañana se queda la hermana Luz en el grupo de evangelismo, porque yo tengo que salir a una reunión de prisiones. Y Dios pone siempre a otra persona, ¿verdad? Para que cubra, ¿Y nosotros qué debemos hacer? ¿Aceptarlo o criticarlo? Aceptarlo. Aceptar las cosas de Dios. Además, Dios a veces no utiliza al que tú piensas que es más capacitado, o más capacitada, sino el que tiene un corazón conforme a Dios, que sus debilidades o lo que tenga, siempre adora y busca a Dios. Y Dios premia la constancia y la búsqueda. Toda la sabiduría humana, que es terrenal y diabólica, dice la palabra, ¿verdad? Hay personas que vienen un día y te tocan los lomos y te hacen reírte y te hacen y todo, pero te lo hacen en el momento, en el instante, después desaparecen. Y la persona con la que tienes más cerca de ti, que es la que te ayuda, la que está en tu casa, tu amiga, tu amigo, que ha compartido tus debilidades, todo esto que se queda, que tienes un problema y acude a tu casa, que se queda con tu hijo, que se queda con tu hija, ¿verdad? Es con la persona que más discutimos y más esto, y ahora llega como digo yo, el payaso de turno, y le damos la gloria y la honra, ¿verdad? Sin entender los sacrificios de Dios. Pero cuando entendemos la verdad, Dios no se deja engañar porque tú vengas un día y falles 20, porque Dios apremia y apremia la constancia. Y sobre todo, tú sabes que prueba y sopesa los corazones. ¿Tú quieres autoridad? Tienes que aprender a estar bajo autoridad. Porque Dios utiliza un burrito para ver qué sale dentro de tu corazón. La obediencia es tener el Espíritu, es tener la vasija llena de aceite, es estar preparada mi alma a presentarme delante del Señor aceptado. Porque la Escritura dice que muchos tienen a Dios ya por tardanza. Y empezamos a tomar nuestras propias decisiones perdiendo el temor a Dios. Colosenses 2, 13 y 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Porque la revelación de la palabra es el diseño para nuestras vidas, para que entendamos, para que podamos apartarnos del mal. Dice así: y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión
de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contrario a nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo desnuda, Cristo desvela a los principados. Por eso muchas veces, ¿por qué me pasa esto a mí, Jesús? ¿Por qué me pasa a mí esto, Dios? Y Dios te dice, pero si me pasó a mí, si yo por donde iba caminando, se iban levantando los demonios, porque la luz tiene que manifestar lo que está oculto. Y cuando salgan de tu vida, acéptalo, y no solamente acéptalo, sino da gracias y de gracias a Dios de que hay luz y hay luz en ti. Y lo que descubrió Jesús, para que todos los que lo viéramos, todos quisieron hacerle daño y destruirlo. Y incluso estando en la cruz crucificado, como en este pasaje dice, desnudé los principados, las potestades de corte celestial, pero era contrario a ustedes, pero desnudé con mi sacrificio, con mi caminar. Y ahora Jesús nos dice, coge tu cruz, niégate y sígueme. Y en tu negación también se van a levantar manifestaciones de que nos quieren hacer daño. Pero Cristo ya triunfó por cada uno de nosotros y nos revestió en él. Nosotros no somos dignos ni de participar de su misma muerte. Que por ello también tienes que dar gracias. Te está diciendo que no vamos a tener ese sufrimiento que tuvo él. Si de verdad aceptas la revelación de la palabra. La revelación de la palabra, que por donde tú camines, por donde yo camine, hay cosas y manifestaciones que se van a levantar. Pero no te está edificado tú. Porque Jesús se tiraba al suelo y miraba para arriba. Y en el momento más duro de su vida, se puede pasar esta copa de mí, que pase, pero no voy a hacer lo que yo quiero, sino voy a hacer lo que tú quieres. Y la obediencia trajo multiplicación. Y la obediencia trajo mucha vida en sí misma, porque adquirimos todos nosotros vida por medio de su obediencia. Y tú eres una persona de multiplicación por medio de Cristo Jesús, si de verdad aprendes a negarte y que Dios glorifique. Me impactó el mensaje que dio el pastor el otro día sobre la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Porque dice aquí que la iglesia estaba ¿en dónde? En el trono de Satanás, ¿verdad? Estamos en una situación, en un mundo que es hostil, en un mundo que es contrario, pero es que Jesús también estuvo en ese gobierno que era totalmente contrario, porque a ti tú tienes pequeñas aflicciones, pero es que a Jesús le perseguía hasta el gobierno de aquella época. Los mandatarios de aquella época. ¿Qué hubiera sido de nosotros si nosotros con cualquier aflicción nos turbamos, verdad? Y hacemos como David. ¿Por qué te turba, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué soy tan débil? Pero David llegó a ver la gloria del que tenía que venir. Y nosotros la estamos disfrutando. Torre fuerte, Jehová. Muchos quisieron tener hombres para que fuera a que levantara batallas por ellos. Yo no deseo ningún hombre que levante batallas por mí. Yo deseo a Dios que levante batallas por mí. A través de esta palabra y sobre los avisos que le da
Pérgamo es una revelación de la palabra y es una consideración para el creyente, y pensar no solo escucharla, que es para la iglesia de Pérgamo, sino que Dios está hablando en su iglesia, y pararme a pensar de dónde he caído, dónde empezó mi ceguera espiritual, retomarme para no ser engañado. Dice también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, y dice que yo aborrezco, que es la comparación que yo he hecho, personas que aman a gobierno y gobierno de hombres. En 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que obedezcan la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Eso le dijo a Samuel, porque quería presentar los sacrificios que a él le parecían bien. Y los sacrificios que tú le tienes que presentar a Dios es la obediencia. Dice en 1 Samuel 8, Israel pide un rey. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces lo oró el Señor, y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Y Samuel, por mucho que quiso, el pueblo no le hizo caso. Y dice en el 19, no será así como dé lugar, tendremos un rey, y así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá al frente de nosotros, y presentará batallas por nosotros, presentando un hombre en batalla y quitando la gloria y la gloria de Dios. Poniendo tus pensamientos, poniendo un hombre que es corruptible, que Dios lo fulmina en un segundo. Prefieres una carne. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor, y el Señor respondió: atiende su petición y ponle un rey que lo gobierne. Entonces Samuel le pidió a los israelitas que regresaran cada uno a su ciudad. ¿Y qué pasó? Que Samuel llevó a que los enemigos y los filisteos estuvieran a la puerta. Que los gigantes que estaban por ahí, que en otro tiempo estaban alejados del pueblo de Dios, vinieran a retarlos a la misma puerta. Entonces, cuando hay manifestaciones muy enemigas rodeándote, mira a bien quién te está gobernando, si no quitas la gloria de Dios por gloria de hombre. Y si estás aceptando el gobierno de Dios, y si estás aceptando la revelación de Dios. Porque Dios desechó ese gobierno. Pero sin embargo Samuel tuvo que buscar a aquel niño, ¿te acuerdas? Que estaba en la casa de su padre Isaí, cuidando del rebaño, y lo tuvo que ungir, ¿verdad? Vemos que hay un gobierno del enemigo y hay un gobierno de Dios. Samuel hablaba con el pueblo y era de Dios. Y Samuel desechó a un hombre y escogió al ungido de Dios, que era David. Por eso Dios constituyó apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro para la edificación de sus santos, y el enemigo también construyó apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros para la destrucción de sus santos. Por eso Jesús, como discípulo, estaba el enemigo y le hablaba también de la palabra. Y hay palabras que son de edificación y hay palabras que son de destrucción, y tú tienes que discernir quién te está hablando, porque el enemigo te va a preguntar: ¿tú verdaderamente eres hijo de Dios? Porque hoy vas a caer si no estás bien estructurado y edificado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso significa gente siempre todo el día involucrado en sus quehaceres. Hoy el mundo gira a su entorno, quiere hacer lo que ellos quieren, y
Tú necesitas el pan de Dios, que es el que trae vida. Necesitas congregarte, necesitas apartarte. A Dios, si Jesús se hizo discípulo y se apartaba a un tiro de piedra y oraba, intercedía, se reunía, nos estaba enseñando con su caminar cómo el cristiano permanece en una vida continua. Tírate del penáculo que Dios te va a recoger, porque escrito está que los ángeles te recogerán. A Dios no se le tienta. Escrito está también que a Dios no lo tentarás. No provoques algo, porque Dios no va a estar ahí en la provocación. Dios va a quitar tu pie del resbaladero cuando eres inconsciente y te lo va a mostrar para que te establezcas en la verdad, pero no te resbales porque tú quieres. Vamos a recibir la revelación de la palabra a través de ver a Jesús como siervo y discípulo de Dios, como vino, para poder entender que muchas manifestaciones negativas se le van a levantar en nuestra vida, pero que en Cristo todas las podremos saltar y hacerlo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a seguir la semana que viene con lo mismo, con la revelación de la palabra, pero vamos a dar paso al pastor. Vamos a orar primeramente por la palabra y vamos a dar paso al pastor que va a presentar la Santa Cena, que tanto nos hace falta, ¿verdad? ¿A quién le hace falta? A todos. Amén. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre mío celestial. Bendecimos tu bendito nombre, Señor, y damos gratitud, Señor, por este pan de vida que tú nos traes. Ayúdanos a verte a ti, Señor. Y sobre todo, Padre, yo te pido por la revelación de la palabra a través de la obediencia. La desobediencia, como le pasó a Jonás mismo, nos separa del entendimiento de la obra que tú quieres hacer hacia los demás. Y nosotros no queremos perder el entendimiento. Queremos que las Escrituras sean reveladas a nuestra vida porque ya te tenemos a ti, que eres la verdad y la revelación de toda ella. Sea por siempre la gloria y la honra a tu nombre. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y ahora, como no, Señor, damos paso a tu siervo, el pastor Félix, Señor, el cual tú has escogido, Señor, para tu casa, para este pueblo, para este remanente, Señor, para esa Santa Cena, Señor, por la que vamos a participar. Bendecimos su vida, su ministerio y su caminar, Padre. Cúbrelo tú, Padre mío, intercedemos por él, Padre, y aceptamos todo con mucho amor, todo lo que proviene de ti. Sea por siempre la gloria y la honra a ti. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.